¿Cómo están, señores estudiantes? Tenemos la clase de Historia de tercero de Bachillerato General Unificado de la semana número 16 con el tema el choque cultural en América, con el objetivo de identificar las diferentes organizaciones culturales a través de la observación e interpretación de sus diversas manifestaciones para valorar sus ideas y aportes a la configuración de nuestra identidad. El choque cultural en América tenemos la violencia, el sometimiento y la explotación. Cuando dos culturas se ponen en contacto, pues se presentan fenómenos de intercambio de culturas y costumbres que modifican a ambas sociedades. Pero cuando un pueblo conquista a otro, en lugar de un intercambio existe una imposición violenta. Es decir, en las guerras de conquista, la ventaja de las armas de fuego permitió que los españoles pudieran someter a los indígenas. La legislación española pues los consideró hombres libres y vasallos del rey con obligación de pagar tributos, con la colaboración de caciques y nobles. Estos fueron sometidos a relaciones esclavistas de explotación, que muchas veces en la práctica solo beneficiaban a los españoles para extraer y acumular riquezas metálicas de las tierras. Tenemos pues entonces las encomiendas en la que un grupo de indígenas era llevado a una concentración para que trabajara en labores cuyos productos beneficiaban al encomendadero español a cambio de una pequeña retribución. Tenemos otro tipo pues que era la mita, en la que los indígenas de una comunidad eran sorteados para trabajar durante un tiempo determinado en las propiedades de los españoles. También tenemos pues el llanaconazgo, pues permitía esclavizar permanentemente a los pueblos prisioneros de las guerras de conquistas. Se dieron también cambios biológicos y culturales. Durante este periodo, pues los conquistadores trajeron un conjunto de materiales biológicos como animales domesticados y semillas para el cultivo de frutos básicos para sus dietas. Pero también trajeron muchos otros organismos, pues llegaron también por error. Ciertamente se los decía pues en los navíos, como virus, gérmenes, malas hierbas y roedores. En cuanto a la salud, pues el aislamiento biológico de los amerindios impidió pues que el desarrollo inmunológico contra enfermedades comunes de otros continentes. Los españoles trajeron a América la viruela, el sarampión, la tuberculosis, la peste, el cólera, el tifus, la fiebre amarilla, la malaria y las gripes que causaron la muerte, la disminución de la población indígena casi al límite de su extinción. Se transformó radicalmente en el medio en que se desarrolló la colonización, pues extensos territorios que fueron explotados intensamente en periodos prehispánicos. Consecuencia indirecta de la catástrofe demográfica fue la conquista de América, que en el Imperio Inca cristalizó Francisco Pizarro en 1531. Se dice pues que en 1529 sucedió la primera epidemia de viruela que mató al emperador Huayna Cápac, padre de Atahualpa. En los años 1533, 1535, 1558 y 1565 sucedieron más epidemias de viruela y en 1546 llegó el tifus, la gripe en 1558. La difteria en 1614 y el sarampión en 1618. Según se dice algunos cálculos, el 90% de la población inca falleció a causa de las epidemias. En la introducción de especies vegetales, tenemos pues que en el segundo viaje de Colón, emprendido en 1493, llevó la mayoría de especies que aún se encuentran presentes en América. El ganado vacuno se reprodujo con gran rapidez en los llanos bajos, mientras que en los altiplanos, vacunos y ovinos desplazaron poco a poco a los camélidos nativos. Los cerdos europeos se adaptaron muy bien a los bosques tropicales y su carne fue muy estimada por los indígenas. A mediados del siglo XVI, el caballo era usado como transporte, inclusive por indios y mestizos. El origen de las especies vegetales introducidas por los españoles de Europa llegaron cereales como el trigo, la cebada y el arroz,
Granos como habas, arveja, lenteja, garbanzos. Hortalizas, condimentos como el culantro, perejil, eneldo, hinojo, anís. Y algunas frutas como dantilera, higuera, frutales de huesos cítricos y tamarindo. Oleaginosas, medicinales como la sábila, ruda, verbena, llantén, manzanillas. De África nos trajeron o llegaron el plátano y el ñame. Fueron las principales especies que llegaron de África hacia América. Aunque originaria de Asia, la caña de azúcar provino de las Islas Canarias, Azores, Madeira y de la costa africana. En la política, religión y la sociedad, pues se dieron algunas situaciones como la transformación de los reinos precolombinos y tribus independientes en comunidades campesinas, la cristianización forzada como mecanismo de dominación ideológica, la supresión de sus propias instituciones políticas, implementación de los cabildos y participación indígena en estos mediante cargos rotativos. Se dio la disminución del tamaño e importancia de las noblezas o cacicazgos indígenas y el cambio de su rol a colaboradores de la corona. En la economía se dieron cambios como con la introducción de tecnología como las bestias, la rueda y el hierro. Los indígenas de las principales ciudades empezaron a practicar otros oficios como herrería, sastrería y zapatería. La propiedad de la tierra siguió siendo comunal. Las autoridades permitieron la venta de las parcelas comunales entre miembros de la comunidad, con lo que se expandió el concepto de propiedad privada. En la estructura familiar, la cristianización jugó un rol fundamental en el cambio de la estructura de las familias. Las parejas empezaron a casarse más jóvenes, probablemente para empadronarlos y pronto poder cobrar impuestos. Prohibición de la poliginia y de las uniones de pariente entre los dos primeros grados. Introducción del compadrazgo como figura familiar. Con frecuencia, la nobleza indígena se casó con los españoles. En cuanto a la vestimenta y la alimentación, se dio la introducción de la lana en las zonas frías y cambio en la vestimenta. Se dice que hacia el siglo XVII la carne de vacuno se había incorporado a la dieta habitual tanto de indígenas, negros y mestizos. Eso es todo. Muchas gracias.